Ahora sí, vamos a ver si la tengo aquí. Hola Vilma. Hola, hola, ¿cómo estás? Ay, las comunicaciones aquí Bueno, están encantada. enredadas. Ay, ay. ¿Me escuchas bien? Yo te escucho bien, ¿sí? ¿Tú a mí? Sí, también. Se está acomodando, parece, la imagen. Sí, estoy aquí con un poquito de desorden. Ahí sí, ahí está mejor. Bueno, con mucha contentamiento de verte. Muchas gracias por darte el tiempo en tu agenda, que seguro está muy Mm, ocupada. un poquito. Pero estoy descansando acá en Tunquén, me arranqué unos días y como la tecnología te permite trabajar, así que he estado trabajando acá, pero mirando el bosque y arrancándome un ratito al mar, así que ha estado bueno. Mm. Bueno, Vilma, hay gente que ya se está ya- yo creo que tú eres experta en Instagram Live y en todas estas discusiones que ya llevas tiempo haciendo. Eh, Para los que voy a introducirme, también para la gente que no me conoce, bueno, mi nombre es Natalia Bullón, yo soy peruana, pero viví casi 4 años en Chile y tengo un amor muy profundo por Chile y por todo lo aprendido, por todo lo recorrido. Luego me vine para aquí a Nueva Zelanda hace 4 años y medio y también sintonizo mucho con las constelaciones, con el movimiento de integración de esta poderosa herramienta. Eh, Ujú. soy científica, pero también acompaño personas y creo que es una de mis vocaciones que todavía no se logran integrar con mi lado científico, a lo mejor. Y bueno, para presentar a Vilma, a los que no conocen, Vilma es psicóloga y trabaja con constelaciones familiares. Y Vilma, sí, por favor, corrígeme, siéntete libre de corregirme si estoy diciendo algo errado. También con Somatic Experience, con trauma y acompañando personas hace ya muchos años, ¿no? Y me motiva y creo que me inspira muchísimo también el movimiento de sanación profunda a nivel colectivo, que también llevas hace un tiempo, Ujú. que en Perú decimos como que me enrola, como a participar, a colaborar. Eh, yo escuché alguna vez en una de tus entrevistas que me hace mucho sentido de que esta semilla de la generosidad se plante y que los demás, para algunos puede ser como, no puede ser que sea, la vida Ujú. sea generosa, pero es por Ujú. este acto de recibir y recibir, recibir generosidad que uno automáticamente va cambiando este mindset de que la generosidad es posible y que no necesita haber ni siquiera a veces un intercambio inmediato. Ujú. Ujú. Así es. Bueno, primero que nada, gracias por invitarme. Me encanta que me inviten porque me dejo llevar por el flujo y porque siento que también esto tiene que ver con la generosidad. Y lo que yo veo de la generosidad es que hay algo muy grande, que es, yo lo llamo lo más grande o la divinidad, es tan generoso con nosotros, con todos nosotros y con todas nosotras, que es parte como del amor hacia lo más grande, el poder compartir lo que a uno le entregan, porque la verdad es que no hemos hecho absolutamente nada para recibir la vida y todos los regalos que nos trae la vida, ¿no? El tener inteligencia, tener ojos, tener tacto, todos los sentidos son un gran regalo y la capacidad que podemos desarrollar en este camino de poder como ser manifestaciones divinas, yo creo que eso es un gran regalo y es como mi apuesta, ser un ser humano que pueda como mostrar la existencia divina en mis actos, en mis pensamientos,
y en el compartir. Entonces, eso me mueve, siempre me ha movido la compasión y la generosidad. Y esto que tú dices es verdad. Yo estoy liderando un grupo, yo los llamo Puentes al Alma, se llama esta fundación que ya tiene un nombre. Y les comentaba el otro día en esta invitación que les hice a los terapeutas que a mí me ha tocado el lugar de como instalar un corazón grande, pero que los terapeutas son el latido del corazón. Y este latido del corazón es que estamos llevando luz y vida a las personas que están deprivadas de ese latido, que es el latido del amor. Entonces, esta fundación en el fondo es un grupo de seres humanos que somos agradecidos de lo que hemos recibido y que eso que hemos recibido nos hace que el corazón nos lata un poquito más fuerte y entonces vamos donde otro que lo tiene un poquito más lento y le aplicamos inyección de energía para que todos estemos latiendo al compás del gran corazón y del gran latido que no es otra cosa que la divinidad. Entonces, es como una invitación que yo hago a los compañeros de ruta que quieren ayudarnos para ayudar. Es como te invitamos a que puedas compartir lo que se te ha dado. Y lo que tú dices, lo he reflexionado mucho, que sea absolutamente gratuito, porque mi experiencia en que si yo recibo, en algún rato voy a sentirme incómodo de tanto recibir y voy a entregar ya porque es mucho para mí. Y en eso creo, en la verdadera generosidad que no espera nada a cambio. Y se puede, se puede hacer eso y la experiencia que estamos teniendo todos los terapeutas que estamos compartiendo esta forma de entregar, se genera en el mismo grupo, yo lo veo y los escucho por los WhatsApp, que se genera como una devolución de una alegría tan grande. Y los feedback que nos dan las personas por lo que han recibido son para llorar todos y cómo también nos cuentan de que al recibir lo que han recibido, se les generó adentro un espacio para poder agradecer y también para poder ser llenado y seguir dando. Así que estamos en la cadena de favores, pero yo diría que esta es una cadena de pulsos para conectarnos con el gran y único pulso que existe, que es lo más grande, o es la unidad, o Dios, o como lo queramos llamar. Así que por Ahí, eso te agradezco mucho que me invites y que pueda transmitir esto de la manera más sencilla y más simple que se pueda, porque el amor es muy simple, no requiere mucha complejidad, es simplemente dar. yo creo que hay, eh, siento por lo menos, que hay varios tipos de, como, para nuestro concepto necesitamos dividir los tipos de amores, ¿no? Y me llama mucho la atención, en el budismo, por ejemplo, se habla del amor incondicional, ¿no? Y es como un Ujú, concepto que podemos eh, eh, tenerlo como en nuestra cognición, algo así. Eh, yo creo que tiene que ver mucho con este el misterio, la divinidad, el flujo de la vida, el espacio, ¿no? Que hablaba Bert Hellinger, este ujú, espacio vacío, que no se puede ujú, definir ese espacio. Eh, es indescriptible. Y una de las cosas que más me llama la atención, al menos desde la tradición budista, es el, el- se llama el entrenamiento de los seis perfecciones de la mente, que la mente no es el cerebro, sino la mente es como el ser humano, ujú, es la generosidad. Y, ujú, y es algo que se practica, ¿no? Yo pensaba cuando llegué era como, bueno, ujú, generoso lo primero, lo material, ¿no? Lo más ujú, evidente, pero luego entendí y luego me explicaron que el, la generosidad hay muchas maneras. La generosidad de consejo, por ejemplo, espiritual, de consejo de escuchar, de tiempo, de práctica. Eso también es una práctica, la generosidad tiene que ver con, ok, veo qué aspectos quiero trabajar de mí, cedo mi tiempo para otras cosas y me dedico a
a practicar cosas que puedo cultivar y pueden ser de beneficio para otros. Eso también es generosidad. Y al último, me Ujú, dijeron, al último es como la generosidad de plata. Eso es como lo último cuando la persona se siente, como tú dices, invadida porque no puede equiparar el equilibrio, es como, ya bueno, en forma tangible, ¿no? Entonces desde ahí me hizo mucho sentido ver que todos tenemos una capacidad de dar en diferentes ámbitos y en diferentes proporciones, ¿no? sí, muy lindo. He tenido la experiencia estos días de estar en unas reuniones, almuerzos con pobladoras y pobladores, dirigentes en distintas poblaciones de Santiago, en que gracias a una fundación que se llama Núcleo Humanitario, han podido instalar desde la pandemia ollas comunes, y estas personas en sus poblaciones han sostenido esas ollas comunes casi durante un año y medio, un año, 9 meses ya, y escucharlos a ellos realmente, bueno, me emocionaba y me emociono de solo pensarlo, porque decían cómo ellos, sin tener nada, porque ellos estaban en la pobreza y sin trabajo, al recibir esta ayuda a través de esta fundación, ellos cocinaban, pero esta cocina y esta comida que ellos realizaban eran con tanto amor, con tanta dedicación, y me emocionaba mucho porque había unas personas que decían, dentro de la población, habían personas que tienen mucha vergüenza de pedir y de que les den comida, mucha vergüenza porque son personas, había una profesora, y entonces eh, tenían dos situaciones. Una, a la profesora, esperaban que toda la gente fuera a buscar su ración de comida, y a las 3 de la tarde, ya cuando se cerraba la cocina y la olla, le habían dejado a la profesora aparte, y había uno de los que había trabajado toda la mañana y parte de la tarde, iba un buen trecho a su casa y le llevaba su ollita especialmente a ella, ¿ya? O sea, ya aparte de la generosidad de construir la comida, se daban el tiempo y el corazón para ir a dejarle específicamente a esa mujer. Y la otra historia era de un hombre que caminaba, que tenía problemas en el cuerpo, caminaba muy lento como tortuga, y se demoraba como 3 horas en llegar al lugar donde estaba la olla. Mm. Y eso significaba que ese hombre llegaba justo al límite cuando estaba cerrando la olla. Y ellos sabían que ese hombre venía caminando para buscar su comida, y lo esperaban mucho más tiempo, ¿ya? Y hasta que él llegaba, o sea, la olla se cerraba solo si este hombre recibía su comida. Entonces, yo miraba esto y escuchaba, y yo decía, wow, no solamente es como la generosidad de la acción, sino que también es una generosidad del corazón. ¿Cómo, cómo seres humanos pueden tener esa capacidad tan grande de compasiva, ¿no? Es pura compasión esa en ellos, y con una alegría que era como chistoso, como que ellos contaban esto, sí, y él se demora 4 horas, 3 horas en llegar, pero nosotros siempre los estamos esperando con su comida, aunque se demore todo lo que se demore, nosotros vamos a estar ahí. Y esa incondicionalidad es lo que genera amor. Solo amor genera amor. Así que hay muchas, muchas como situaciones humanas para aprender y para como imitar. Mm. Muchas. Y ahora enlazándolo con un poquito del tema de la sanación, yo entiendo que la sanación, no sé qué es sanación, me la estaba preguntando, que tiene que ver sanar con con este desarrollo con este cultivo de lo que ya somos, Ujú. ¿no? Pero que parece que nos hemos distraído en el día a día con whatever, con cualquier cosa que estamos ocupados, hasta un punto en la vida de que parece que volvemos a casa. ¿Qué tiene que ver la sanación? ¿Qué es la sanación para ti? Y con este desarrollo de virtudes, si se puede llamar así. Ujú.
Para mí la sanación tiene mucho que ver con la autorregulación, y ahí ya entramos un poquito en tema con lo del trauma, ¿ya? Y la autorregulación es un estado que tiene el organismo, el cuerpo, el sistema nervioso, que ya te voy a contar y a ver si te ayuda a hacer el link a lo científico, ¿ya? Que tú dices que te falta. Es una situación en que el sistema biológico y si está autorregulado, permite que el alma que está incorporado en esta biología dancen. Es como una danza entre la biología, el ego y el alma. ¿Ya? Para mí la sanación es, los primeros pasos de la sanación es autorregular la corporalidad, porque dentro de la corporalidad está funcionando la mente se calma, y si la mente se calma y el cuerpo se calma, el alma puede estar presente y comienza a manifestarse la divinidad en este cuerpo y en esta mente. Y el camino para llegar allá tiene que ver con mirar esta biología que se trabó en alguna parte, en algún momento en el tiempo, y que se trabó biológicamente, y es lo que hoy día estamos mirando desde las neurociencias, principalmente los budistas, los científicos budistas, están haciendo un tremendo aporte a todo lo que es el desarrollo y conocimiento del trauma. ¿Y qué es el trauma? El trauma no es el evento traumático que ocurrió en alguna situación específica ni en algún tiempo evolutivo, sino que el trauma es el impacto que tuvo el sistema nervioso, ¿ya? Para poder sobrevivir frente a un hecho difícil o frente a una amenaza. Y este trauma, ¿dónde se aloja? Porque está en el cuerpo, está alojado en el cuerpo. Y la imagen que yo les puedo dar, que he ido aprendiendo como en todo el trabajo que yo hago, es que biológicamente tenemos un cerebro reptil, que es un cerebro antiquísimo, dinosaurio, reptil, así de, literalmente reptil, que se aloja acá, debajo de, en la base del tronco cerebral. Allí hay un centro, que es el centro primitivo, ya que es lo que nos permite estar vivos, y que desde ese lugar baja por la columna vertebral miles y miles y miles de fibras nerviosas, ¿ya? O sea, neuronas, miles, miles, miles de fibras nerviosas, y esas fibras nerviosas, junto con bajar por la columna, van a rodear los órganos, todos los órganos, van hacia los brazos y hacia las manos, y van también hacia las piernas y hacia los pies. Y también va hacia el rostro. Si pueden imaginar, esto es un entramado de fibras nerviosas y esto es un cerebro. Estamos de la punta del pelo hasta la punta de los pies vivos a través de este entramado biológico que son estas fibras nerviosas que sube y baja información eléctricamente. Este entramado biológico, que, o sea, uno puede mirar ahí entero, si tuviéramos otros ojos, veríamos pura electricidad, pura luz, que sube y baja y cortocircuitos, como calles, calles así de muchas vías. Junto con este entramado, hay otra parte en nuestro cerebro, que es como aquí en la mitad, y ahí hay un lugar que se llama amígdala, y es donde está el centro emocional. Y este centro emocional, cuando uno nace, tiene solo 5 emociones básicas. Después, millones de emociones, las más variadas y las más sutiles. Pero las 5 primeras son el miedo, la rabia, la pena, la alegría y el asco. Y entonces nacemos con este entramado, somos puro entramado, somos pura lagartija en el momento de nacer, y solamente sentimos. Nuestros sentidos nos permiten sentir, sentir los sabores, sentir. No nos emocionamos hasta el año 9 meses. Recién al año 9 meses comenzamos a emocionarnos, a sentir rabia, a sentir pena, a sentir alegría, a sentir asco y a sentir miedo. ¿Y qué es lo que ocurre en esta maravillosa
como evolución es que estas sensaciones que hay en el entramado, si hay electricidad como rica, alegre, o más bien brillante, suave, se acopla a la alegría y se van, y si hay incomodidad a nivel del sistema digestivo, se acopla la rabia, y si hay frío, se acopla la tristeza. Y entonces, en un inicio de nuestra infancia, somos primero reptiles, puro sí, sentimos estímulos y respondemos. Ya al año 9 meses, respondemos con alegría, con rabia, con pena. Hasta ahí estamos impecables y puros. Pero, como nacemos en un sistema familiar, ¿ya? Y somos parte de un grupo humano que nos recibe o no nos recibe, comienzan los primeros impactos que desregulan este entramado. Si este entramado está en un hogar, en un sistema familiar cálido, calentito, este entramado va a fluir y va a tener pocas amenazas, ¿ya? Y este entramado entonces va a generar una potencialidad de poder estar feliz porque va a tener como estas calles eléctricas funcionando, ¿ya? Pero lo más grande, la divinidad o el uno, como lo podamos llamar, nos generó una vida no de ángeles, sino que una vida en que nos va a generar impactos, desafíos, para que crezcamos como seres humanos, para que en mi camino espiritual, para que lo busquemos a Él, ¿ya? Y lo encontremos, y lo encontremos no solamente en el corazón del ser humano, sino que en todo, y en todos los actos, como también lo plantea el budismo, ¿ya? Y entonces como llegar al mundo en este entramado biológico maravilloso donde está inserta el alma, la luz divina está inserta dentro, y lo más grande, de alguna manera, permite que el alma olvide de dónde viene, ¿ya? Que viene del uno, permite que olvide, y comenzamos el gran viaje de llegar algún día a ser un ser humano completo, iluminado, entero, y en este caminar para poder crecer y aprender a ser seres humanos, comienzan a darse impactos que llamamos los eventos traumáticos, y diría yo que no necesariamente grandes impactos. A veces hay personas que les toca impactos más fuertes, a otros les toca impactos menos fuertes, hay personas que son paz, que son altamente sensibles, que pequeños impactos para ellos es mucho. La variedad y la creatividad divina con cada ser humano es sin palabras, y entonces se ha visto que este entramado ya biológico, neurológico, ya solo puede crecer y madurar si tiene impactos. Entonces, no existe la posibilidad de que alguien sea feliz, 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 feliz. Olvidémonos de eso, porque en el fondo la vida es contracción y expansión. Es este movimiento, la divinidad nos entrega este movimiento. Y tengo una historia muy bonita que escuché de una colega de Somatic. Contaba que en África hicieron una investigación, unos investigadores del cerebro y todo esto, de la crianza con los niños y los apegos, y entonces eh, investigaron una tribu donde las mujeres andaban con sus bebés así recién nacidos aquí al lado, y se movían y hacían toda la vida, cocinar, limpiar con el bebé ahí, y el bebé como colgando, ni siquiera con estas cosas así, no, ahí nomás. Y entonces, cuando el bebé lloraba y se incomodaba, ellos lo tomaban y le hacían, lo calmaban. Cuando lo calmaban, volvían ahí y seguían haciendo sus cosas. Bueno, lo que descubrieron estos científicos es que estos bebés, ¿ya? Con este estado de estar tranquilo, de desregularse y de que la madre los volviera a calmar y autorregular,
tenía, el efecto que eso tenía en sus neuronas era que permitía que tuvieran mayor, eh, hay una membrana que está dentro de las neuronas que permite una mayor conducción eléctrica del estímulo, ¿ya? Y esta membrana, al tener ese estímulo de estar tranquilo y después desorganizado, tranquilo y desorganizado, esa membrana se fortalecía mucho más rápido que bebés cuidados así con toda suavidad y con toda como contención. Mm, Entonces, nuestro sistema nervioso necesita impulsos y desafíos para poder evolucionar y autorregularse. ¿Qué pasa con el trauma? Los seres humanos, al nacer en un sistema familiar, de alguna manera traemos, y yo creo en el destino, como ciertas como claves para que podamos crecer y madurar. Y nos toca lo que nos toca con una intención de maduración y un profundo amor. ¿Qué significa eso? Significa que un evento difícil que toca al niño o a la niña lo desregula, pero le permite a este niño o niña que esta desregulación se encienda un sistema maravilloso, ¿ya?, de sobrevivencia que tiene que ver con este entramado básico y que genera tres respuestas defensivas: luchar, huir o paralizarse. Este sistema de sobrevivencia genera en la persona que sobrevivió una fuerza y un potencial que no tendría si no hubiese tenido ese desafío. Por eso, cuando hay personas, como tenemos muchas personas que nombrar, eh, el mismo Buda ha tenido impactos tan fuertes, esas personas, cuando logran superar y logran autorregular su sistema, generalmente llegan a ser personas muy sabias, muy empoderadas consigo mismas, y podríamos decir que las personas que han sufrido cosas muy difíciles, si logran autorregularse y logran salir adelante, son personas que dicen: yo viví esto muy difícil, pero no habría podido tener la sabiduría que tengo hoy si no hubiese tenido esas experiencias. Entonces, cuando se trabajan los traumas, las personas se autorregulan y se genera en ellas una sanación muy total, yo diría, y una sanación que tiene que ver con una conexión muy profunda con la vida y a la vez con la espiritualidad. Con la vida es como un Dios en la vida, es como un ser humano instalado en que se le desarrolla la compasión, la generosidad, la humildad, la paz, y en eso yo creo que todos tenemos la capacidad y que está instalada en nuestro sistema nervioso de autosanarnos, de salir adelante, pero sí necesitamos la ayuda de otros. Solo no podemos. Y entonces aquí aparece, gracias a las bendiciones que nos toca este siglo, así como el COVID es una bendición para mí. Bert Hellinger también ha sido una bendición al traer las metodologías de constelaciones familiares. Las constelaciones familiares permiten, ya si uno además tiene esta mirada del trauma, de la autorregulación, permiten ver qué es lo que realmente pasó en tu infancia, en los vínculos primarios que son con tu papá, con tu mamá, poder mirar esas dinámicas desde un lugar compasivo. ¿Y cómo se puede mirar desde un lugar compasivo a un papá, a una mamá que generaron violencia, que generaron violaciones o que generaron abandono, con un trabajo previo de autorregulación de tu sistema nervioso? Por eso yo soy una fanática, yo diría, tengo que decir una TOC,
de que cuando descubrí cómo se sana el trauma en el cuerpo, mis constelaciones cambiaron del cielo a la tierra, ¿ya? Y pude darme cuenta que si la persona no está autorregulada mínimamente, no tiene un sistema nervioso que esté pulsando de una manera como más autorregulada, no va a poder tomar la constelación. Y me ha tocado recibir pacientes que dicen, no, me dicen, yo fui donde una consteladora que me decía, tienes que agachar la cabeza y honrar a tu papá y a tu mamá porque por ahí pasa la vida. Y me dijo, y yo no puedo, no lo hice, me sentí agredida, me sentí violada, porque eso no es así. Y entonces yo le expliqué, le dije, tienes razón, lo que pasa es que a esa persona le falta un conocimiento que no tiene por qué tenerlo. Bert Hellinger tampoco lo tenía. Después comenzó un poquito a percibir que había algo que mirar. Y lo que pasa, le dije yo, es que tú, es cierto que viviste cosas muy difíciles con tus papás, eso es innegable. Fue muy duro y fue muy difícil sostener lo que sostuviste, pero eso ya pasó. Y lo que sí hoy día tienes es que esa carga, ese voltaje que no se pudo descargar frente a tus padres, porque había una parte tuya, un reptil, una fiera, un animal, un mamífero, que cuando veías que tu papá le pegaba a tu hermano, tú querías ir a sacarle los ojos o arañar a ese papá que estaba dañando, no pudiste. Esa energía se te quedó adentro del cuerpo y eso es lo que hoy día te está haciendo sufrir. No lo que viste, sino que lo que se instaló en tu cuerpo, la energía de lucha que no pudiste completar, pero que sí hoy día, en este trabajo que podamos hacer a nivel corporal y de conciencia, completas, tu sistema nervioso va a calmarse y vas a poder mirar a tus padres desde otro lugar. Y lo que yo hago ahí en las constelaciones familiares es que después de un trabajo de autorregulación con el paciente, vamos a colocarnos en los lugares o vemos a los representantes y les puedo mostrar también a mis pacientes que ese papá y esa mamá también recibieron muchas situaciones difíciles y que en sus cuerpos está el trauma instalado y que por eso no pudieron ellos transmitir el flujo del amor que viene de los ancestros y de la vida y de lo más grande, y simplemente se quedó atascado ahí el amor, pero no porque los padres no quisieran pasarlo, sino que porque no pudieron. Entonces, ¿qué más te puedo aportar para tu conexión con la ciencia? Me llama, Yo, mira, lo curioso, Vilma, es que yo tengo mi mente es bastante científica y bastante conceptual, pero a la vez también el hecho de que esté en una tradición eh, budista y que esté marcada completamente en esto, es como, en el momento se experimenta como dos polos que no están ni siquiera juntos, ¿no? Y cuando leo a Bert Hellinger, por supuesto, él viene desde la tradición taoísta, si no me equivoco, y tiene un sí, movimiento muy eh, inexplicable, yo diría, incluso cuando escribe, cuando leo sus libros, o sea, es un lugar que no viene de la cognición. Y cuando leo artículos sobre las investigaciones de las reacciones, conexiones neuronales en meditadores de larga data, 30.000 horas, 100.000 horas, estas personas que son monásticos básicamente, o gente que laica, pero que se dedica a la meditación mucho, mucho, y no solamente a la meditación en el cojín, sino en la práctica, ujú, ¿no? En la práctica diaria, en el trabajo, con un trabajo consciente de que esto es el observador y esto es el ujú, fenómeno. Allí me pasa que a estas personas no saben nada de trauma, ¿viste? No saben estos, intrincados sobre por dónde pasa el trauma. Es un movimiento en personas que he conocido que, que tienen esta
como han vuelto a su humanidad, es como un movimiento que no pasa por lo cognitivo. Y siento que la sanación del trauma incluso puede pasar por el espacio conceptual, eh, pero hay un dominio que se escapa a nuestros conceptos que puede ser un plano espiritual, no lo sé si se llama así, no tengo idea. Y aquí vienen las tradiciones espirituales, diría, ¿no? Cristianismo, taoísmo, eh, sufismo, donde el, es un movimiento sin tanta explicación, arrojados al misterio y a la construcción del beneficio, eh, a la comunidad, y el yo se hace cada vez más pequeño, sin dejar también que desaparezca y sin dejarme pisotear, pero es un arte donde el yo se va haciendo más pequeño y allí me llama la atención porque en un lugar, en una sociedad como la nuestra, donde parece que al principio este yo tiene que crecer, este yo tiene que hacerse más fuerte y reconocerse para que luego llegue una etapa en que diga, bueno, ya estoy con suficientemente cebado y estoy bastante con carne, ahora me voy a deconstruir, ¿no? Lo que tú dices es parte del desarrollo humano, ¿ya? Y en relación a lo que tú dices de los meditadores, eh, se ha visto en el fondo, y esto lo he leído harto de budistas, de los neurocientíficos budistas, que en el fondo tenemos un cerebro, que es este cerebro reptiliano de sobrevivencia, que está siempre en estado de alerta, ¿ya? Y que al estar en estado de alerta este cerebro, no nos permite ver la belleza ni el amor de la vida. Entonces, todo el trabajo que hay de mindfulness, ¿ya? Es entrenar, ¿ya? La conciencia de poder entrenar a este cerebro para calmarlo, ¿ya? Y no sea responsivo y no esté respondiendo a la amenaza o viendo amenazas donde no hay. O sea, es como educar al cerebro, porque tenemos un cerebro que puede ser educado en total, es muy plástico nuestro cerebro y todo este entramado es muy plástico, se entrena para que vaya hacia el vaso lleno y no al vaso vacío. En el movimiento que se va haciendo, el entrenamiento que se va haciendo, se va, y aquí este es el aporte que yo encuentro increíble que hace Peter Levine y otros autores, se va descargando la energía de trauma que está acumulada en el cuerpo con pequeños como experiencias de descarga, ¿ya? Ya te voy a comentar lo que son las descargas, pequeños movimientos de descarga y lograr, la persona logra con un gran entrenamiento en meditación y en autoconciencia, mindfulness, ¿ya? Que el sistema nervioso, este sistema reptiliano, esté siempre recibiendo como input de que no hay amenaza, ¿ya? Pero para llegar a ese lugar se necesita una disciplina y para llegar a ese lugar se necesita mucha conciencia. Ahora, para llegar a ese lugar, y aquí es el aporte que hace Peter Levine con Somatic Experiencing, y es que él tomó todo lo de los budistas, porque él en el fondo tomó el mindfulness o la sensopercepción, que la llama él, que es la capacidad de observar las sensaciones que hay en el cuerpo. Él tomó la técnica de la meditación budista, la autoconciencia, y la aplicó en situaciones, en experiencias, en personas con experiencias muy, muy difíciles, o sea, con grandes cantidades de voltaje guardado en el cuerpo, ¿ya? Y generó esta técnica para acompañar a la persona, para que vaya muy despacito descargando todo ese voltaje acumulado en el cuerpo y pudiera llegar a un punto en que al enseñarle al cuerpo que se puede descargar, se libera, ¿ya? Entonces, hay personas que por sí mismas tienen mucha resiliencia y personas que la vida de alguna manera le ha entregado herramientas, ¿ya? Desde, por ejemplo, gente que le gusta cocinar,
el solo hecho de cocinar. Yo eso mismo le decía a estos pobladores, que ellos eran muy autorregulados, que tenían mucha resiliencia, y porque cocinaban, picar porotos, abrir habas, todo eso significa usar estas ramificaciones que son donde están las manos y los pies y la parte del cerebro acá arriba, son partes de descarga del voltaje de todo este entramado. Entonces, personas que hacen trabajos manuales, ¿ya? Son menos, están menos sobrecargadas de estrés que las personas que son más intelectuales y que solamente funcionan con la mente, ¿ya? Personas que trabajan en el cuerpo, que hacen trabajos corporales o que hacen gimnasia, tienen menos estrés en el cuerpo y menos trauma que personas más sedentarias y más quietas. Entonces, este entramado que en un comienzo, en la infancia, fue golpeado incluso por los mismos cuidadores, que son los padres, esa energía quedó guardada en el cuerpo, y una de las formas que descubrió, más bien que observó Peter Levine de cómo se descargaba eso, era observando los animales, cómo era que los animales tenían un impacto en un inicio fuerte de amenaza de muerte y al otro día volvían a salir a buscar comida como si nada. Y ahí observó que ellos, después de volver a sus madrigueras, tenían respuestas involuntarias, orgánicas, digamos, propias del sistema, como eructos, temblores, lágrimas, suspiros, calor, hormigueo. Entonces Peter Levine tomó todas esas respuestas, las miró y dijo, ¿qué pasa con los seres humanos si somos todos mamíferos? Y descubrió que efectivamente tenemos esas mismas respuestas, pero como nacemos en un sistema familiar y nacemos en una cultura, esas respuestas involuntarias y naturales no se permiten. Al no permitirse descargar ese voltaje a través de esas respuestas, queda acumulado en el cuerpo. Y eso es lo que llamamos trauma, la acumulación de cargas eléctricas no descargadas. Hay personas que tienen una capacidad biológica, como por temperamento y por genética y por herencia, que tienen mucha más plasticidad para descargar que otras. Y cuando los eventos son muy difíciles, pasamos al tercer tipo de sobrevivencia, que es el congelamiento. Entonces, el sistema queda tan congelado que no puede volver a autorregularse por sí solo. Lo que sí ocurre, y tenemos un sistema nervioso increíble, de que si le damos tiempo, espacio, le damos contexto para que vuelva a, digamos, se descongela y vuelve a funcionar en su pulso normal, se puede. Antes, cuando había personas que se deprimían o que tenían surmenage en esa época, los médicos lo que le sugerían o le prescribían a las mujeres y a los hombres que se fueran a la playa, a tomar aire o al campo, y eran como, esos eran los remedios para sanar los males del corazón. Lo que ocurría, y efectivamente, en el contacto con la naturaleza, en el contacto con el mar, con los pájaros, los árboles, el sistema nervioso y también el contacto con los animales, este sistema nervioso que se conecta con las energías autorreguladoras de la vida. Y entonces, mi entramado, si estoy en un lugar quieto y calmo, comienzo a conectarme a sintonizarme con esa energía que hay afuera. Y me calmo y me voy sanando desde adentro. Y por eso cuando hay situaciones difíciles, sobre todo en los niños, ya, es muy importante que los padres puedan tener un autocontrol de su propia impulsividad y transmitirle a los niños calma. Yo cuando fui a ayudar después del terremoto, viajé a distintos lugares, me encontré con un niño que no podía dormir, llevaba como 2 semanas sin dormir, no podía dormir en la noche por el miedo del tsunami. Y lo atendí ahí en la consulta
justo, gracias a Dios, llevé mi amigo cuenco, que es un cuenco tibetano muy lindo, que siempre me acompaña. Y yo estaba ahí con el niño, con un niño con unos ojos así abiertos, totalmente en estado de alerta, muy fuerte. Justo mi sala era como oscura, fue de Dios en realidad, y tenía ahí una camilla. Y lo miré al niño, estuve un ratito con él, conversamos, me di cuenta de lo que había pasado en su sistema familiar también. Su mamá había visto, cuando muy pequeña, había visto morir a su padre ahorcado ahí en el patio, o sea, muchas situaciones difíciles. Y la madre no tenía ninguna capacidad de contener al niño. Ya este era un niño como alrededor de 5 años. Mi sala fue como un símil de un útero, ¿ya? Y yo estaba de verdad en un estado de mucha alerta como de trabajo, pero también muy conectada con el amor y le pedí a lo más grande que me ayudara, porque yo de verdad dije, yo ¿qué hago acá? ¿Cómo logro que este niño duerma? Y entonces lo tendí en la camilla, le puse mis manos ahí en su cabeza. Yo no sabía mucho, en esa época yo no sabía de Somatic Experiencing, hoy día sí sé lo que hice desde Somatic sin saber. Coloqué mis manos ahí en su cabeza y después de un ratito comencé a tocarle el cuenco y el niño comenzó a dormir y se durmió ahí en la consulta, yo lo dejé dormir todo el rato que quisiera, ¿ya? Y desde ahí comenzó a recuperar el sueño nocturno. ¿Qué ocurrió ahí? Yo ahora que lo miro desde Somática Experiencia y del conocimiento que tengo, lo que ocurrió es que todas esas personas que yo atendí en esos lugares estaban totalmente en estado crónico de estrés, de un estado de amenaza y de mucho miedo. Y yo, aunque igual también viví el terremoto en mi casa, pero desde otro lugar y con otras condiciones, eh, y también yo diría que lo que a mí me sostiene es lo más grande, entonces confío totalmente en Dios y que lo que pasa va a ser igual, quiera yo o no. Y entonces mi estado biológico, mi entramado, era un entramado, por decirlo así, con un sonido muy suave y que generaba mucha calma. Y eso es lo que ocurría con las personas que yo atendía allá. Cuando se conectaban conmigo y yo me conectaba con ellos, era como que ellos se desenchufaban de su propia electricidad y se enchufaban en mi electricidad, que era mucho más calma y más suave, que tiene que ver con los monjes que meditan, ¿ya? Y es como un estado de presencia, en que este entramado, cuando hay un estado de presencia, este entramado emite vibraciones al entramado del otro y el entramado calma el entramado del otro. Esto es absolutamente mamífero. Es una conexión mamífera de animal a animal. Por eso hoy día, por ejemplo, todas las personas que están con cachorros en sus casas, ya los calman, los cachorros están calmando a los seres humanos en los eventos difíciles. Tengo una historia, no sé si te parece que la cuente, pero Sí. tengo una historia de un cachorro. En estos viajes a ayudar a la gente después del tsunami, me encontré en, en Dao, no me acuerdo en qué lugar, Boyeruca era, que fue muy grande ahí el tsunami, y me acuerdo que yo estaba atendiendo a una chica que recién había logrado que saliera a la puerta de su casa, ella estaba encerrada en su casa y no podía salir, días, semanas ella llevaba, así que yo justo había logrado 2 pasitos y estábamos en la puerta, ella por lo menos mirando el cielo, y estábamos en eso, y comienza una segunda movida que fue en marzo, otro terremoto, y ella sale pero volando. A mí me dio mucha risa porque me pilló de sorpresa y yo la empecé a perseguir porque es la huida. Yo dije, bueno, ella sabe dónde debe haber un lugar seguro, así que yo la seguí, subimos a unos cerros y allá en los cerros estaba la gente toda muy mal, y justo se me acercó un cachorro, un quiltro, precioso,
y que me miró, hicimos conexión, esto parece loco, pero fue así, hicimos conexión y él temblaba, temblaba y temblaba y temblaba fuertemente, y yo miré, yo en estas conexiones como telepáticas por la situación, yo le decía, pero ¿qué te está pasando? Estás con mucho miedo, y entonces me transmitió y me decía, no, yo estoy temblando por todos los que están aquí temblando. Y en el fondo ahí me dio, ahí él me mostró, yo no me había dado cuenta, que comencé a mirar, porque estaba toda la gente allá arriba, comencé a mirar a las personas y había muchas temblando, muertas de susto, llorando porque temblaban, ¿ya? Y ahí, bueno, tuve la inspiración de pedir un megáfono y hablarle a esas personas y comentarles que el temblor que ellas estaban viviendo era normal, que estaba muy bien, que era lo mejor de lo que les estaba pasando, porque de esa manera iban a estar botando el miedo. Y fue muy bonito porque las personas que me escuchaban comenzaron de a poquitito a calmarse, a calmarse, a calmarse, a calmarse, y se generó un ambiente de mucha más tranquilidad de la que había, ¿ya? Y comenzaron por ahí a haber unas risas y pasamos la ola, son olas de activación muy fuerte en que sobre todo si hay muchos entramados eléctricos que están eso también genera una ola más grande de miedo y de ganas de impotencia. Entonces, gracias a este perro y esta voz que vino de esta terapeuta, lo fue calmando, 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 calmando. ¿Y por qué les digo esto? Porque es básico cuando uno trabaja con otros la autorregulación personal. O cuando uno ve a alguien que está desregulado, ir a ayudarlo en la histeria no sirve. Mejor detente y tranquilízate a ti misma con tu propia desregulación. Pero en general es muy, muy importante tener autoconciencia de tu cuerpo, de las sensaciones que hay en tu cuerpo, de trabajar estos lugares que están trabados con energía, digamos, voltaje eléctrico, y que generalmente tienen que ver con eventos que tú viviste en la primera infancia o en el segundo septenio o en la adolescencia. Esos voltajes y esas bolsas eléctricas se pueden ir sanando de a poquitito sin necesidad de que tú te acuerdes del evento y sin necesidad de recordar el evento, de traerlo de nuevo al presente. Y en ese sentido, conectando con las constelaciones familiares, es una bella herramienta para mí en que uno puede percibir al papá que fue abusado, por ejemplo, sin tener que comentar nada de eso, pero sí la paciente o la consultante, cuando yo le menciono y le digo, es muy probable que tu papá haya sido abusado, la memoria familiar que sabe, ella dice, sí, yo también creo lo mismo que tú. Y confirman en las sensaciones que ella tiene que esta información que dio el campo es real, y por lo tanto cuando la paciente o la hija ve a este papá con otros ojos y ve que él sufrió algo tan difícil como eso, puede sí decirle, papá, ahora sí te puedo ver, te puedo ver en lo difícil para ti y en lo difícil que fue para mí. Pero desde esta forma de verte, ahora sí te puedo comprender y dejar contigo todo lo que me hiciste, porque ahora sé que tú no pudiste hacerlo de otra manera. En mis constelaciones, generalmente las frases que yo ocupo es de los padres a los hijos que dicen, no te pude dar más, yo recibí poco y te di lo que pude darte. O también las frases que dicen, yo recibí mucho de lo difícil y logré darte un poco menos de lo difícil, porque también los papás hacen eso.
en general los padres, que sean los padres más difíciles, más negativos, en alguna parte ellos tuvieron la intención, porque tienen un alma adentro, y el alma seguro que tiene esa intención, es de generar menos dolor, cada vez menos dolor. Y en ese sentido las constelaciones familiares nos permiten sanarnos, a propósito de qué es la sanación para mí, desde un lugar interno tan profundo que lo otro que ocurre es que las frases impactan el entramado biológico. Las frases que yo uso y que se usan en general en las constelaciones familiares impactan este entramado y van a los lugares donde hay estas bolsas de voltaje eléctrico. ¿Cómo yo noto eso en mis constelaciones? Por lo que tú acabas de hacer. Los representantes descargan, los representantes comienzan a sentir temblores, los representantes comienzan a experimentar descargas naturales, ¿ya?, que permiten que el flujo de sus... Aquí ganan todos, gana el representante y gana el consultante. Entonces comienzan las descargas en la configuración, ¿ya? Y para mí y para los alumnos que yo enseño, van siendo las señales de que vamos por un buen camino en la sanación. Si hay una frase en que el representante no tiene ninguna descarga, no estamos caminando por un buen camino. Y eso me permite a mí feedback para cambiar o para poner recursos. Porque ¿qué ocurre en la constelación? La constelación familiar es un espacio sin tiempo. Está toda la historia de la familia allí. Está todo lo difícil, pero también está toda la belleza instalada en estos entramados que decimos, acá va a estar mi mamá, aquí va a estar mi papá, y vemos, por ejemplo, que el papá y la mamá están los dos mirando muertos hacia el suelo, que es lo que ocurre muchas veces en las constelaciones. Y yo, en vez de colocar muertos, porque ya fue muy difícil mirar muertos, sí lo comento. Aquí tu papá y tu mamá están mirando muertos, y además ellos, hay una parte de sus almas que quieren ir a la muerte, ¿ya? Y entonces, pero por eso ellos no te pudieron pasar amor, por eso te abandonaron, estuvieron ausentes. Esa es la verdadera razón. No tiene nada que ver contigo. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué hago ahí? No voy a los muertos, pongo, por ejemplo, un recurso como la vida. Y en los representantes hay un efecto. ¡Pum! Esta representante de vida, que es puro entramado lleno de luz, emite, resuena, emite la vibración para estos papás que están decaídos. Y estos papás en los representantes comienzan a llenarse de vida. Y desde ese lugar le digo a la hija o al hijo que le digan a los papás, papá, tomo la vida que me pasaste, la tomo y la llevo hacia adelante. ¿Por qué? En nuestro sistema cerebral hay neuronas espejos. Y en nuestra mente no hay pasado ni futuro. Entonces, lo que construimos en una constelación familiar, la neurona espejo está copiando, sacando fotos, 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 fotos. Por eso es tan importante que una constelación familiar tenga un inicio y un final, por decirlo feliz. Yo lo llamaría un final autorregulado, porque al final, si se ha logrado caminar por lo difícil, se llega al lugar del orden, de los órdenes del amor. Y el consultante, con sus neuronas espejo, toma la última imagen, y para el cerebro, para la mente, esa imagen es la que vale, la última. Y entonces se genera desde esa imagen
hormonas que van al entramado básico, al reptiliano, hormonas que hacen autorregular las emociones que estaban entramadas ahí y la persona se sana. Entonces tenemos una metodología, dos metodologías, el trabajar en el trauma en el cuerpo y constelaciones que permiten potenciar un estado de salud y de sanación muy profundo. Y lo que yo le digo a mis pacientes, que cuando abrimos una constelación es como abrir la nube de Google, que baja la información en los representantes, pero cuando terminamos, esa nueva información sube a Google y Google la envía a todos los miembros de la familia. Envía el nuevo disquete, la nueva información, y por eso cuando uno termina una constelación y después a mí me llama y dice, no lo vas a poder creer, Vilma, me dice, mi mamá me llamó por teléfono al otro día de la constelación y estamos en otra relación y en otro vínculo. Y sí, porque estamos todos conectados, todos somos todos redes de información, solo que en la familia es una red más potente y más fuerte por el vínculo, y todo lo que ocurra a nuestra familia nos ocurre a nosotros. Y lo otro que les quiero comentar es que yo he observado que este entramado que está en trauma, con cortocircuitos o con voltaje, este voltaje busca en el cuerpo instalarse en alguna parte para sobrevivir. Y pueden pasar años, 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 y aparece a los 30 años un lumbago, a los 40 una fibromialgia, y aparece todo lo que son las somatizaciones. Los dolores es una forma de descarga del cuerpo de ese voltaje. Y las enfermedades, llegando al cáncer, son también expresiones de voltaje traumático instalados en el cuerpo que no se pudieron como disolver durante la vida, ¿ya? Y entonces, ¿qué ocurre? Lo que yo he visto, cómo se transmite el trauma transgeneracionalmente, es que los niños en la infancia, como no tienen totalmente desarrollado su cerebro racional, son mamíferos, este entramado de pies a cabeza de los padres con estos voltajes eléctricos traumatizados, los niños hacen copy-paste, copian el entramado, lo imitan y lo instalan en su entramado. Y por eso ocurre que mujeres que han sido abusadas, por ejemplo, las hijas también después sean abusadas, las nietas, y generamos para adelante el trauma. Entonces, esto a mí me ha llevado todavía con más fuerza y con más ímpetu y con más intensidad a enseñar y ayudar a descargar el trauma, porque si yo me descargo de mi entramado, mis hijas, mis nietas, mis nietos van a copiar un entramado saludable. Y esa es nuestra tarea hoy día, trabajar dentro de nosotros, limpiar nuestro entramado, hacerlo saludable, ¿ya? Para que las futuras generaciones reciban entramados biológicos, emocionales y racionales de energía que es capaz de sostener cosas difíciles, pero no es necesario cronificarse con esas energías difíciles. Ahora, no solamente existen las constelaciones y somática experiencia y otras técnicas para trabajar el trauma, la vida está para trabajar el trauma. O sea, lo que tú decías, cocinar con conciencia, abrazar con conciencia, todo lo que es el mindfulness es una tremenda herramienta para ir descargando de a poquitito. El encontrarnos con otros, mirarnos a los ojos, ya el mirarnos a los ojos estamos enviándonos información que permite ay, descargar, que todo lo que nos hace sonreír, abrazar árboles, bailar, reír, saludarse en la mañana con cariño, todo, todo, todo es terapia de autosanación, todo ayuda. Eh, y hay muchas técnicas, yo las valoro a todas,
todas, el trabajo con Reiki, el trabajo de sanación pránica, todo lo que los seres humanos hacen como intencionan como sanación, nuestro sistema nervioso lo recibe, sobre todo si es con una intención amorosa, ya con generosidad. Y lo más bonito también que yo descubro es que mientras ayudamos a otros, tenemos un nervio vagal, ya que también tiene que ver con este sistema nervioso de sobrevivencia, que es el nervio de los vínculos. Y al ayudar a otros, se secretan muchas hormonas, dopaminas, endorfinas, serotonina y oxitocina, que permiten la felicidad, son las hormonas de la felicidad. Entonces, mientras más uno ayuda a otros, uno se recambia de hormonas que te están haciendo feliz. Y ese es el pago de servir, Sí, sí, sí. Wow, Vilma, de servir eh, generosamente, incondicionalmente. El amor incondicional igual tiene un regalo, mm, igual. hay muchas cosas que... No, primero agradecerte, ha sido como una recapitulación de lo profundo, yo diría, del ser humano. Me maravilla siempre como volver. A veces siento que queremos llegar a casa sin haber atravesado el viaje, eh, porque sentimos que no tenemos las herramientas, pero justamente eh, es el viaje, ¿no? La vida es el viaje, más que el objetivo. Lo hablo acá desde una experiencia que está muy orientada hacia el objetivo. Ha sido gran parte reconectar con que es el viaje de volver a la humanidad, volver a lo básico. Um, y me quedo con muchísimas cosas que has dado una cátedra sobre trauma, sobre sanación. Yo lo englobo también mucho con los ritos. Todo esto pasa en los rituales, en tradiciones Sí, sí, indígenas. Yo soy peruana, vivimos con las mamachas, siempre están con los hijos aquí haciendo todo el sí. día, todo con los hijos, no existe nana, trabajan con los hijos. Y esto viene ya desde nuestro ADN en nuestros ancestros. Y es en este split, en este que hemos ido creando más separación, donde quizá la invitación, esto era inevitable, parece, ¿no? Esta separación para luego reencontrarnos y reencontrarnos en un lugar donde nos haga sentido. Rescato Es, muchísimo. pa- es parte del viaje y el primer paso para el viaje más potente, yo diría, es volver al cuerpo, volver a conectarnos con el cuerpo, volver a sentirnos en el cuerpo, porque el alma está en el cuerpo. Y entonces tenemos, por los efectos difíciles, por los hechos difíciles que vivimos en la vida, nos desalmamos, hubo una parte de nuestra alma que se fue. Entonces tenemos que recuperar esos pedacitos de almas que se quedaron allá afuera, instalados en el pasado, o en los rencores, o en lo difícil, y traerlos al cuerpo, y el cuerpo, y ahí es donde tú dices, el viaje tiene que ver por pasar por un túnel, si al principio igual da mucho miedo instalarse en el cuerpo y sentir el cuerpo, porque el cuerpo tiene estados difíciles, dolor, angustia, pena, y sobre todo dolor físico, y dolor también psicológico, dolor emocional, se puede. Ahora, la invitación es que si es mucho para ti, pide ayuda, no se puede solo, pide ayuda. Y volver al cuerpo acompañado o en grupo con otros, se hace más suave el camino, más suave la vuelta, y cuando uno vuelve al cuerpo, el alma ¡chuc! Se encaja y todo lo que venga de nuevo, cosas difíciles, las vas a poder vivir desde otro lugar, con esperanza, Mm. con fe, con una mirada positiva. Pero de que hay que hacer el viaje, sí, hay que hacerlo.
Y por último, rescato mucho la presencia del existir, como facilitadores, como, como también en esta tendencia de querer ayudar, pero la mejor manera de ayudar en realmente es primero habitándonos, porque si no todo comienza a tener como cosas raras, digamos así, en esa necesidad de querer, compulsión de querer ayudar cuando más que una autorregulación vendría a ser una compulsión, ¿no? Más que volver a uno. Y eso, se nos ha pasado la hora volando, Vilma. Ya pasó la hora. Bueno, te quiero... Es que, mira, yo podría hablar, pero, y hablar y contar tantas historias, pero feliz de la vida. Es mi pasión. Mucha, mucha gratitud por tu camino, especialmente como mujer. Sabes que yo no tengo muchas referencias de como esa maternidad a la humanidad, ¿cachai? Como a la existencia. Eh, Ujú, y me resuena mucho por eso el budismo, con estas cuatro cualidades del ser, el amor incondicional, la compasión, la alegría, pero de base siempre la ecuanimidad. Que la ecuanimidad ujú. no puede, es la base para todas estas virtudes. Y me la he preguntado, ¿qué es la ecuanimidad? ¿Es este espacio? ¿Pero qué es este espacio? Y bueno, esto bueno, no es algo que es algo que tienes que experienciar en la meditación, al menos en nuestra tradición. En tradiciones más seculares no tengo idea cómo uno experimenta eso, pero bueno, ahí estoy en la búsqueda y más que todo agradecerte por la humanidad compartida. Muchas gracias a ti. Igual les quiero pedir ayuda. Estoy en esto de Puentes al Alma Fundación y necesitamos, tengo el anhelo y tal vez me suena lo que acabas de decir de la maternidad. Tengo dentro de mi alma una gran madre que quiere como cobijar a las más personas que se puedan. Y en este grupo que lidero de terapeutas, eh, ya estamos necesitando muchos más terapeutas porque el contacto que estoy haciendo ahora con las ollas comunes y con todas esas personas tan generosas, están todos muy quemados, están en burnout, que es como, digamos, es parte del ayudador que se quema porque lo da todo y demasiado. Así que necesito, si hay terapeutas acá, invitarlos a que participen en esta fundación junto conmigo, podamos hacer trabajos presenciales, que es lo que la gente está necesitando ahora, y si no, también vía online. Feliz si son de Nueva Zelanda, aquí estamos para recibir toda la ayuda de los que quieran compartir este entramado de calma y de sanación para que en el contacto con el otro pueda recordar que, que su entramado se puede autocurar solo. Todos tenemos esa capacidad, la capacidad de la autocuración. Lo único que necesitamos es prender los píxeles que se le apagaron al otro. Solo eso, es acompañar desde el estado de presencia, desde el estado del Buda, desde el estado de la compasión, y el otro ser, que es una creación única, puede recordar que también se puede sanar y que también puede prender sus píxeles. Así que te agradezco por el espacio, te agradezco por permitirme expandirme, porque yo, amo esto que se me ha regalado y lo único que me interesa es expandirlo y antes que me llegue mi último día acá, poder de verdad decir todo lo que se me fue entregado, lo dejé allá. Así que me quiero ir muy liviana, si Dios quiere. Así que el conocimiento es para entregarlo. Muchas gracias, Vilma, una inspiración. Te abrazo. Gracias a ti. Igualmente, gracias. Redes, esto lo quiero mover también para ver si aquí hay gente que pueda colaborar y bueno, siempre cuenta conmigo para lo que necesites. Sí, de todas maneras, ya estamos contando contigo. Adiós. Adiós.